noches a todos. Namu Sogamunibul, Namu Amitabul, Namu Kwanseum Pusal, Namu Yichan Pusal, Om Mani Padme Hum, Om Aum Barhaburu Pemesibiyum, Nami Ojorengekiyo. Bueno, muchísimas gracias por estar. Sean bienvenidos. Disculpen que estamos atrasados. Tuvimos unos problemas con la computadora y tuve que ver de tocar otros temas. No vamos a poder continuar y terminar la parte de la los dibujos del buey, las ilustraciones del buey, y vamos a tocar otro punto, otro tema, que es en relación a las dos escuelas del budismo Chan, del budismo Zen, las escuelas del norte y la escuela del sur. Es muy importante. Justamente esta semana estuve viendo este punto y me gustó mucho para tocar, pero como estábamos siguiendo vamos a decir un sistema, quise dejar para más adelante, pero por lo visto que el universo ya quiere que se toque este tema. Realmente fue uno de los motivos, fue un motivo también de discusión en el templo donde yo estaba dando también enseñanzas, porque tuvimos un encuentro con una maestra, con una monja, y estuvo tocando unos temas. Se trataba sobre el budismo de Amitabha, que no es budismo zen, es budismo mahayana ciertamente, pero no es budismo zen. Busca otro tipo de práctica, y en un momento dado salió a decir de que cuando uno repite el nombre del Buda Amitabha, llega un momento que cuando uno está en el momento de que está por desencarnar, va a venir el Buda a buscarnos y a llevarnos, dijo. Y yo le miré a la maestra y le dije, me va a disculpar, maestra, le dije, pero ¿cómo va a venir Buda a buscarnos? No existe un Buda fuera de nuestro propio Buda interior. Entonces, ¿cómo va a ser de que nos va a venir a buscar? No existe un Buda fuera de nosotros. No existe un Buda externo a nosotros. No existe, diríamos, una chispa divina fuera de nuestra propia chispa divina, que es la que tiene que tomar conciencia. Lo que más, ella es consciente de por sí. Nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que conectarnos con ella para poder llegar a un estado de iluminación. La respuesta de ella fue de que la enseñanza que estaba dando era para gente que recién estaba empezando, no para gente que ya tenía un conocimiento práctico, que ya tenía más experiencia. Y en mi situación yo les dije justamente, maestra, yo considero importante, debido al tipo de vida que estamos llevando, al ritmo vertiginoso de vida que estamos llevando, de que no estemos con enseñanzas básicas, no estemos con enseñanzas del kinder, sino de que estemos dando ya las enseñanzas precisas para el momento preciso. Bueno, y ahí se armó toda una pequeña discusión en el templo. Pues bien, sabemos muy bien, vamos a hacer un recuento, que fueron sucediendo varios maestros. Es el maestro Huinen, es el sexto
desde Bodhidharma. Existe vamos a decir, un linaje de maestros del estilo Chan que viene de la India. Para diríamos, desde su origen, Bodhidharma fue el 28º patriarca del budismo Chan, o sea, del budismo en general, desde diríamos, el advenimiento de Bodhidharma, de Sakyamuni Buda. Posteriormente a él se empezó a contar desde Bodhidharma un nuevo linaje que vendría a ser el linaje del estilo Chan, del estilo Zen. Y Huineng llegó a ser el sexto patriarca del nuevo linaje que hubo. Resulta ser de que Huineng, en un principio, Huineng era una persona que había sido de familia noble y que posteriormente después fue, digamos, perdieron su fortuna, perdieron su riqueza y quedó él solo con su madre. Y al final terminó siendo una persona prácticamente sin preparación, una persona ignorante. No sabía leer, no sabía escribir, sino que se dedicaba, diríamos, a juntar leña, y con esas leñas que él juntaba y vendía era que le sostenía a su madre. Pues bien, pero vamos a entrar a tallar sobre las dos escuelas. Las dos escuelas Zen. Existen dos escuelas del Chan, la del sur y la del norte, diferentes y antagónicas en muchos aspectos. Mientras la escuela del sur pregonaba en cierta medida el estudio y cultivo del Sutra del Diamante, la del norte basaba sus enseñanzas en el Sutra de Lankavatara. El primero de ellos subraya el psicologismo, la accesibilidad a Buda de todo ser viviente mediante la simple intuición, en tanto que el segundo propone una complicada disciplina mental, el dominio de una elaborada filosofía para llegar al mismo fin. El cuerpo doctrinal de ambos textos configura la tendencia de una y otra escuela. La de Huineng pregona la iluminación inmediata, que fue otro tema que también tuvimos discusión con un maestro. Y la de Shenshu, la iluminación gradual. La de Huineng considera que la iluminación puede lograrse en cualquier circunstancia, sin necesidad de preparación para ello. Y la de Shenshu cree necesario sentarse en meditación para lograrla. Pues bien, justamente uno de los puntos que tocamos en esa oportunidad fue de que justamente el budismo de Amitabha, la enseñanza, diríamos, dada por los grupos amidistas, como le llaman también, el de la repetición del nombre del Buda Amitabha para, diríamos, ir puliéndose y después en graduales reencarnaciones uno ir acumulando méritos y después llegar a la iluminación. Y justamente eso es, diríamos, totalmente diferente a lo que propugna la escuela Zen, la escuela Chan, que es la de la iluminación inmediata. Yo me recuerdo en esa oportunidad justamente que le dije, ¿para qué estar esperando de aquí a lo mejor renacer 10 vidas para iluminarse? Uno tiene que tratar de conseguir aquí y ahora el estado de iluminación, aquí y ahora tener esa chispa, llegar a conectarnos con el absoluto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay en un sutra justamente que también dice de que nacer ser humano es una suerte pero tremenda. Dice, haciendo una comparación, diríamos, como ser un grano de arena en la inmensidad de la playa. O sea, agarrar un grano de arena dentro de la inmensidad de la playa es una cosa, pero vamos a decir, es una bendición
absoluta. Y entonces tenemos que valorar esta vivencia, esta vida que nos está dando el universo, y aprovecharla. No, diríamos, como la Caperucita Roja, perder nuestro tiempo y nuestra vida juntando flores y jugando, en vez de seguir el camino a la casa de la abuelita, que justamente sería el retorno al origen que justamente estábamos viendo en en los cuadros del boyero, en los cuadros del buey, los 10 cuadros del buey. Pues bien, esa es la diferencia sustancial y la diferencia, para mí, inmensa entre las diferentes tradiciones, y entre las diferencias, diríamos, de la escuela del norte que el de la escuela del sur. La escuela del sur, con el correr de los años, se fragmentó en diversas corrientes. De entre ellas destacaron las conocidas por las 5 casas y las 7 ramas: las casas de Weiyang, Linchi, Caodong, Yunmen y Fayan, y las ramas de Wanlong y Yangqi, derivadas de la casa de Linchi. Linchi es Rinzai. Y la otra escuela, justamente, Caodong, es la escuela Soto en Japón. La doctrina de la escuela del norte entró en Corea a mediados del siglo VIII de la mano de Shin Gyeong, discípulo del propio Shen Xiu. Y la escuela del sur, la predominante más tarde en el país, en el año 820 de la mano de Do Hui. A Japón llegó 3 siglos más tarde, llevada primero en la versión de Linchi, japonés Rinzai, rama de Wanlong, por Eisai, y más tarde en la versión de Caotong, o japonés Soto, por Dogen. La doctrina del sexto patriarca es impresionante cuando uno realmente analiza la vida de Huineng, porque les quiero decir de que el cuerpo en perfecto estado de momificación, o sea, está perfectamente, se mantiene hasta hoy día. Las fotos que uno ve de un cuerpo, digamos, de un monje moreno momificado es Huineng, o sea que se preserva hasta el día de hoy. Cuando pueda tener oportunidad les voy a ir mostrando las fotos también para que conozcan, o si no pueden buscarlas por internet. Hay algunas fotos que son antiguas, que son muy, muy interesantes. La doctrina del sexto patriarca. El Chan, pregonado por Huineng, constituye un desarrollo más supremo de los paramitas o medios de alcanzar la otra orilla, la del nirvana, el del prajna o sabiduría, objeto de un sutra monumental traducido al chino por Xuanzang en 600 capítulos. El propio Huineng no se atribuye mérito alguno en la interpretación de este método. Lo considera parte integrante de la doctrina mahayana, transmitida por todos los patriarcas anteriores, indios y chinos, el gran vehículo, en el que, por otra parte, no ve sino una manifestación del único vehículo existente, el de Buda, entendido como práctica suprema. Este otro punto también que es muy interesante de ir destacando. Sí o sí voy a tener que ir preparándome y armándome de una serie de artilugios para poder transmitir, para poder compartir con ustedes esta enseñanza, estas sabias enseñanzas, justamente porque el budismo se fue dividiendo en distintas ramas. La primera gran división fue la que tuvieron sus discípulos, en las que, diríamos, se fragmentó en 2 grupos, en lo que hoy día se conoce como el grupo Theravada, o el budismo, diríamos, el budismo pequeño vehículo o Hinayana, y el Mahayana o gran vehículo, que está, diríamos, entre la gente que se quedaba, diríamos, en una forma, eso es otro
punto que también después fui asumiendo con la práctica de las artes marciales. Estaba una escuela, la escuela de los ancianos, la escuela de los antiguos, vamos a decir, en que ellos, diríamos, se mantenían a rajatabla en unas reglas que había dado diríamos, el Buda. Y el otro grupo, el grupo, diríamos, de la gente más joven, que decía de que el budismo es una práctica dinámica, que no puede quedarse, diríamos, estacionada en el tiempo y no ir avanzando y no ir avanzando a medida de que el tiempo iba transcurriendo. Un segundo, voy a contestar acá un comentario. O sea que son cosas muy importantes para ir viendo. Las enseñanzas no pueden permanecer, diríamos, porque justamente una de las cosas más importantes que existen, una de las prácticas más importantes que existen es de que las cosas no pueden quedar en el tiempo, no pueden sostenerse en el tiempo sin ninguna, ¿cómo se llama? Quedarse en el tiempo es retroceder, es estancarse, y estancarse es retroceder. Entonces tenemos eso de que la enseñanza no puede quedarse, diríamos, enmohecida en el tiempo, sino que es algo dinámico. Acuérdense de esto, el espíritu es dinámico, la energía es dinámica, la enseñanza también es dinámica. No podemos estarnos sometiendo, porque la vida de hoy día, como yo le suelo decir a la gente también, anteriormente habían maestros que les hacían unas pruebas tremendas a los alumnos para tomarlos, ya sea para enseñarle Kung Fu, Tai Chi, el arte que sea también, o incluso para las prácticas espirituales también. Y había alumnos que se pasaban un año dando un golpe de puño. Hoy día no podés tener a los alumnos de esa manera. Hoy día no le podés tener a los alumnos, diríamos, como hacían otros maestros, encargándose de todas las necesidades de él, de toda la limpieza de la casa, de lavarle su ropa, de todas esas cosas. Hoy ese tipo de práctica ya no corre. Entonces, es una forma de decir. Bueno, de los numerosos puntos doctrinales de la densa exposición de Huineng caben múltiples interpretaciones, cuyo fundamento más fidedigno solo puede proceder de una atenta lectura del texto. No obstante, en él existen algunos conceptos clave que intentaremos resumir en unas breves líneas. La teoría de la iluminación inmediata, presente en todo el sermón, remite a siglos anteriores en los que ya existían partidarios de una interpretación gradual y de otra instantánea de la doctrina de Buda. Así lo afirman entre otros Xie Lingjun y medio siglo más tarde Yun Qiu. Según Xie Lingjun, si bien la doctrina de Buda puede ser adquirida en consonancia con la doctrina tradicional, mediante la acumulación de conocimientos, lo que implica un proceso de gradualidad, o sea, acumulación de méritos. Existe un budista partidario de una nueva doctrina según la cual el estado de vacuidad semejante a la imagen que refleja un espejo, el nirvana, es abstruso y misterioso, y no admite etapas para alcanzarlo, pues la acumulación del aprendizaje que exige el budismo tradicional es un proceso sin fin. Por eso descarto la doctrina de la iluminación gradual y acepto la posibilidad de alcanzar la verdad instantáneamente. Acordémonos de una cosa. En la historia de Huineng y Xianxiu existe, se solía comentar, como yo les dije, de que Huineng era una persona que no tenía conocimientos, que aunque provenía de una familia noble había caído en la desgracia y no tenía
cultura, no había aprendido a leer, a escribir, etcétera, y estaba trabajando como, entró en el templo como ayudante de cocina. Pues bien, este, fue así de que el maestro a cargo justamente eh, tenía que designar sucesor. Y Shen Shu se dio cuenta que todo el mundo creía que Shen Shu tenía que ser sí o sí porque era el más aventajado, el esto, aquello, el más antiguo, que bla bla, entonces tenía que ser el sí o sí el siguiente patriarca, el sexto patriarca. Fue así de que él sabía que le faltaba todavía, que no había alcanzado la iluminación. Entonces él escribió en la pared del, del templo, él escribió esta frase de que el cuerpo es el árbol Bodhi, y el espíritu es un gran espejo de pie. Tenemos que cuidar de limpiarlo y sacudirlo todos los días para que el polvo no se acumule. Cuando escuchó eso, Huinen, él se percató de que, aunque era una expresión que demostraba un avance en la parte espiritual, no era una iluminación total, no era una iluminación verdadera. Entonces, ¿qué pasó? Él, como no podía escribir, le pidió a un amigo suyo para que escriba al lado de lo que había escrito Shen Shu la siguiente estrofa: no existe Buda ni gran espejo de pie. Entonces dice, si en realidad nada existe, en realidad nada existe, ¿en dónde se puede acumular el polvo? Cuando se dio cuenta de esto, el maestro se dio cuenta de que era Huinen el que había escrito, y que él era el que tenía que ser el sucesor, pero que los otros alumnos, los otros discípulos, no le iban a aceptar porque él era, diríamos, una persona ignorante. Pero a eso es lo que se refiere de la práctica gradual y la práctica inmediata, la iluminación inmediata. Seguimos. Yuquan Shenshu. Yuquan Shenshu, Shenshu en japonés Jinshu, fue uno de los más influyentes maestros Chan budistas de su tiempo, un patriarca de la montaña del este, puerta del Dharma. En chino, Tunshan Fanmen. La enseñanza de la montaña del este le dio la designación más reciente como la escuela del norte por Shen Hui. Shen Shu era un heredero del Dharma de Hongren, desde el 601 hasta el 674. El honor de la emperatriz Wu Zetian de la dinastía Tang y el presunto autor de la Baba Xingyun, tratado sobre la contemplación de la mente, escrito entre 675 al 700, un texto a su vez atribuido a Bodhidharma. Nació en Wenxi, suburbio de Luoyang, Henan, entonces capital de la China secundaria. Su apellido era Li, su familia era aristocrática y puede haber estado relacionado con la familia imperial de la dinastía Tang. Fue educado en los clásicos chinos y el taoísmo y se convirtió al budismo a la edad de 13 años, cuando se fue a los graneros del gobierno de Kaifeng durante una hambruna a declararse la liberación de los granos a la población hambrienta. Allí se encontró con un budista no identificado y se inspiró para tomar el budismo, para, diríamos, incorporarse al budismo. Después de unos 7 años de una vida sin hogar, acuden a los centros de la montaña famosa de China. Shen Shu tomó los preceptos de lleno de los monjes budistas en el año 625 en Takong, monasterio de Luoyang.
el centro budista al final de la ruta de la seda desde el siglo II. Los rastros de sus actividades durante los próximos 25 años se han perdido. El Yuanjin Fabao, Anales de la transmisión del Dharma del Tesoro, afirma que Shen Xiu ha estudiado las normas budistas, Vinaya, y las ceremonias y se dedicó a la práctica de la meditación, dhyana, y el desarrollo de la sabiduría, prajna. En el año 651 comenzó a estudiar en Honren durante 6 años. Anteriormente había estado estudiando en Chuan Fabao, estado de Ji, lo que deja en 657 antes de la llegada del sexto patriarca, Huinen, con quien supuestamente había Shen Xiu concursado en el famoso verso de la escritura de la pared, que fue el que yo más o menos les estuve adelantando. No está claro por qué, pero en algún momento alrededor del 665 al 668, Shen Xiu fue desterrado por el emperador y se mantuvo de incógnito por unos 10 años, volviendo a la luz pública entre el 676 al 679. En un principio se instaló en el monasterio de primavera de Jade, pero pronto fue uno construido para él, el monasterio de las 6 perfecciones, donde pasó el próximo cuarto de siglo. A finales del año 700, la emperatriz Wu Zhenxiu lo invitó a la capital Luoyang para enseñar el budismo Chan. Dio la bienvenida en el año 701. Fue a todas luces bastante espectacular. Los anales de la transmisión de la ruta del tesoro del Dharma describen a Zhenxiu está siendo adornado con flores y el maestro su caballo era una camilla de tipo reservado para la familia imperial. En un gesto sin precedentes, la emperatriz se arrodilló ante el maestro Chan, tocando su frente en el suelo en una gran reverencia. Los anales van a decir que de príncipes y nobles abajo, todo el mundo en la capital se refugiaron en él. Durante los últimos 5 años de su vida, viajó Shen Xiu entre las 2 capitales de Luoyang y Chang'an. La predicación del Dharma budista antes de morir en su monasterio Tungmen-si o Su, sentado en meditación el 28 de febrero del 706. Afirma que sus últimas palabras fueron Chu Chu Chiao, que el profesor Seizan Yangida traduce como las enseñanzas de los medios hábiles se han hecho directamente. El actual emperador Songzong concedió el título póstumo de Datong Chanxi, muy penetrante Dhyana Master, la segunda vez en el budismo chino y el primero de 300 años que este honor imperial había sido otorgado. El versículo de las más conocidas y queridas historias del Chan es el verso de la escritura y la competencia entre Shen Xiu y Huinen en el monasterio de Honren. La historia se puede encontrar en el Sutra de la plataforma de Huinen, pero si lo que realmente ocurrió históricamente es dudoso. El relato que aparece en el Sutra de la plataforma es el siguiente. El quinto patriarca Honren, dándose cuenta de que estaba llegando al final de sus años, instruyó a sus monjes a componer un koan, un verso mente, lo que confirmaría su nivel de logro. El ganador del concurso será nombrado sexto patriarca y recibirá el manto y el cuenco de Bodhidharma. Ninguno de los monjes se atrevió a escribir nada, por temor de aplazarse. Hasta Shen Xiu, que creía que sería el heredero del Dharma siguiente, tampoco se animó. Shen Xiu, lleno de dudas sobre sus propias capacidades y con el peso de las expectativas sobre él, finalmente escribió un verso. Con mucha incertidumbre sobre su valor como un patriarca, que escribió sus versos de forma anónima en una pared de un pasillo del monasterio. El verso de Shen Xiu decía: el cuerpo es el árbol de la iluminación, la mente es como un brillante espejo de pie. En todo momento debemos esforzarnos para pulir y no debemos dejar que el polvo se asiente. Públicamente Honren elogió este versículo y dio instrucciones a todos sus monjes a rezar. En privado, Honren preguntó a
Shen Xiu, si fue él el que compuso el verso, que cree que el verso de Shen Xiu no muestra la verdadera comprensión del Dharma. Shen Xiu era incapaz de componer otro verso. El maestro le pidió que él, diríamos, componga otro verso, porque este verso todavía demostraba que faltaba todavía la esencia misma del Chan, y que Shen Xiu se descubrió, o sea que él mismo dijo de que es posible. Mientras tanto, el analfabeto Huineng oyó el canto de los monjes sobre este versículo y le preguntó al respecto. Cuando contó la historia del concurso de Honren, Huineng solicitó a un monje que le llevara a la pared donde estaba escrito el verso de Shen Xiu. Allí pidió a alguien para escribir su propia poesía. El verso de Huineng decía: no existe realmente ningún árbol Bodhi, y el brillante espejo tampoco tiene soporte. Fundamentalmente no hay nada que exista. Entonces, ¿dónde podría apoyarse el polvo? El relato dice que públicamente Honren denigra este verso, pero más tarde en privado él enseñó a Huineng el verdadero significado del Sutra de Diamante, despertando Huineng a la enseñanza profunda del Sutra. Honren dio a Huineng el manto de la transmisión y le dijo que abandonara el monasterio en secreto por la noche. Huineng entonces se convirtió en el sexto y último patriarca del Chan. Este concurso de redacción de versos fue utilizado por Shen Hui para diferenciar a Shen Xiu y su llamada Escuela del Norte como de enseñanza gradual y de instrumental en la división del Chan en las escuelas gradualista, Yan Xiao, y de repente o repentina, Dun Xiao. Shen Xiu fue etiquetado como un maestro de la Escuela del Norte de Chan en la historia posterior del Chan. Se vio como la enseñanza de la montaña del este, de la tradición de Honren. La Escuela del Norte, denominación, se aplicó en los años 730 por parte de Shen Hui, monje que acusó a Shen Xiu de que la enseñanza de una gradual para el budismo Chan no era correcta. Shen Xiu era muy educado y estudió las escrituras budistas asiduamente. Volvió a interpretar las escrituras como metáfora de medios hábiles, en sánscrito upaya, fanbian en chino, para la contemplación de la mente, anshin. Promovió el logro de la iluminación en todas las actividades diarias. Aquí y ahora, todos los actos fue visto como un patriarca religioso. Por ejemplo, vio actividades sencillas como tomar un baño como un acto religioso. Él enseñó que el jabón para limpiar la suciedad es en realidad la capacidad de discriminación por la cual uno puede descubrir las fuentes del mal dentro de uno mismo. Limpieza de la boca con palillos de dientes es nada menos que la verdad por la cual se pone fin al discurso falso. Manifiesta las actividades religiosas como la quema de incienso eran visto como lo incondicionado del Dharma, que perfumes la contaminaba y el mal karma de la ignorancia hacían que desaparezca. Que los perfumes del incienso limpiaba de la ignorancia y hacía que desaparezcan el mal karma. En la práctica, la meditación, Shen Xiu enseñó que el estudiante debe desarrollar la habilidad innata de la mente para iluminar y comprender todas las cosas, y para ver el vacío de todas las cosas. Él enseñó que hay una profunda quietud y la tranquilidad en todas las cosas. A la Escuela del Norte, texto abreviado como 5 medios hábiles, Fu Fanbian establece que en la pureza no existe una sola cosa, pacífica y amplia, sin límite, suciedad sin mancha, inmaculado. Es el camino del Bodhi. La mente serena y clara iluminación. La serenidad del cuerpo es el árbol de la iluminación. A pesar de que Shen Xiu y la Escuela del Norte fueron atacados posteriormente como la enseñanza de un enfoque gradual a la iluminación, el Lu Guanxin, Tratado sobre la contemplación de la mente, un texto del norte,
que el erudito Zen John McRae afirma que es sin lugar a dudas escrito por el Zenshu, aunque no hay evidencia histórica directa, declara enfáticamente: no se necesita mucho tiempo para presenciar esto, es decir, para darse cuenta de la campana de los sabios. La iluminación es en el instante. ¿Por qué preocuparse por un pelo blanco, es decir, acerca de la edad? Zenshu, las exhortaciones de Zenshu a la práctica constante, incesante, dio a Shenhui la apertura para atacar las enseñanzas como gradualista, un cargo que irónicamente se aplicaría a toda la tradición Dongshan de los patriarcas cuarto y quinto. En cualquier caso, la denigración de Zenshu por Shenhui ocurrió hace unos 30 años después de la muerte de Zenshu. Durante su vida, y especialmente su enseñanza relativamente breve en la ciudad capital de la dinastía Tang, las enseñanzas de Zenshu fueron recibidas con gran aceptación y reverencia. La influencia de las enseñanzas de Zenshu posterior, doctrina y las prácticas Chan siguen siendo una cuestión un poco abierta. La decadencia de la escuela Chan del norte fue la enseñanza de la escuela del sur. O sea, que ha sobrevivido hasta la fecha. O sea, que la decadencia de la escuela Chan del norte fue la enseñanza. O sea, que fue el punto para que ascienda la escuela sur, que ha sobrevivido hasta la fecha, creando el mito de que el norte de Chan se ha perdido más de un debate sobre la sucesión. Aunque puede haber algo de verdad en esta cuenta, el contexto histórico muestra que el dominio del sur del Chan fue ayudado en gran medida por el régimen de apoyo político de las clases más bajas durante los acontecimientos de la rebelión de las cuencas hidrográficas, Anxi. Shenhui, un seguidor de Huineng, obtuvo el apoyo oficial y el reconocimiento póstumo como el séptimo patriarca, que por extensión de Huineng la sexta, a través de sus exitosos esfuerzos en la venta de certificado de ordenación para recaudar fondos para el drenaje del tesoro imperial. Si no hubiese habido la rebelión, Shenhui tendría con toda probabilidad se mantuvo en el exilio durante el resto de su vida. Esto condujo a la disminución de puntos de vista de Shen Yu y el dominio de las enseñanzas de Shen Shui. O sea que existen, como estábamos viendo, dos escuelas Zen. Y el sexto patriarca es la enseñanza más fuerte, la enseñanza más que se ha perdurado a través de la historia. Y es la enseñanza de las dos escuelas que siguen actualmente. Ahora bien, vamos a ver algo más. Estoy buscando. Porque justamente se basa en el Sutra Prajnaparamita, ¿verdad? Y el Sutra de Diamante. Repetimos entonces: cuando el Bodhisattva Avalokiteshvara practicaba la profunda perfección del conocimiento, vio con claridad que los 5 agregados, forma, sensaciones, percepciones, voluntad y conciencia, son vacíos en su naturaleza. Y así se liberó de todas las tristezas y sufrimientos del mundo. Oh Shariputra, la forma es el vacío, es la vacuidad, y la vacuidad es la forma. La forma no es otra sino la vacuidad, y la vacuidad no es otra sino la forma. Las sensaciones, percepciones, voluntad y conciencia también son así. Eso tenemos que ver muy bien. Justamente, ¿a qué se refiere esto? De que nosotros estamos en un mundo que está en constante movimiento. Este mundo en constante movimiento, hay un constante cambio en todo hay un constante cambio, pero nosotros no lo percibimos. No lo percibimos porque vemos con nuestros ojos
de nuestros ojos de sensación, nuestro sentido de la vista. Y sin embargo, nuestro cuerpo va cambiando todas las cosas, como dice, desde su propio nacimiento. Desde su propio nacimiento, ya va cambiando. O sea que el papel mismo, por ejemplo, una hoja de papel, aunque nosotros no percibimos, pero desde que se convirtió en papel, empieza su proceso de oxidación, que tarda años en quedar amarillo, ¿verdad? Pero es así, todas las cosas, desde su comienzo, desde su nacimiento, ya va transformándose. Y a eso es lo que dice, que todas las cosas en nuestro mundo de 3 dimensiones está destinado a desaparecer, a transformarse. Una de las cosas que yo siempre digo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que en nuestro mundo realmente tiene un valor, no se puede medir, no se puede pesar, no se puede comprar, no se puede tocar, no se puede, percibir con los sentidos, sino se percibe con el corazón. Por ejemplo, el amor no podemos percibir con los sentidos. Diríamos también la amistad, el cariño, son cosas que no se manifiestan, pero se sienten, se viven, se experimentan a través del corazón. Poniéndonos a ver, el dinero es un simple papel, como siempre digo, es un simple papel, pero el valor no está dado por el papel, no está dado por la tinta, no está dado por la impresión. Es un valor intrínseco. Es interno, es un valor interno, un valor que no va en consonancia con el material del cual está hecho. Es por eso que a eso es lo que se refiere. Oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, no aparecen ni desaparecen, no son ni puros ni impuros. Por eso justamente en nuestro mundo, todo lo que es en un mundo de dualidad, no puede existir justamente una aparición sin una desaparición. O sea, no puede existir una desaparición sin una aparición. ¿Cómo percibimos con lo puro que es puro? Porque lo diferenciamos de algo que consideramos impuro. No crecen ni disminuyen. También todo eso. Analicen desde ese punto de vista. Por tanto, el vacío no hay forma. No hay una forma que permanezca. Sensaciones, porque las sensaciones uno percibe pero después desaparece. Percepción, también las percepciones. Voluntad, conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. Todos son los sentidos. No hay color, gusto, olor, sabor, fenómeno. No hay reino de los sentidos, ni reino de la visión ante el reino de la muerte. No hay hecho de existencia dependiente e independiente, ignorancia y fin de ignorancia, hasta la vejez y la muerte y el fin de la vejez y la muerte. No hay verdades nobles sobre el sufrimiento, el origen, la cesación o el camino. No hay sabiduría ni ignorancia, ni cesación de la ignorancia. O sea, justamente está poniendo la antítesis de ambos, como estábamos diciendo. Son cosas que se van percibiendo con la práctica.
todo, lastimosamente, todo está en constante transformación. Solamente, como se dice, la esencia permanece. Y es a eso a lo que tenemos que apuntar. Sueños que ganar. El Bodhisattva, permaneciendo en la perfección de la sabiduría y no teniendo obstáculos en su mente, sin obstáculos y por tanto sin miedo, él queda bien distante de las desilusiones. Esto es el nirvana. Todos los budas de los tres tiempos, a través de la perfección de la sabiduría, alcanzan la suprema iluminación, completa y perfecta. Por tanto, sepa que es el mantra de la perfección de la sabiduría. Es un mantra grande, es un mantra insuperable, es un mantra inigualable, capaz de eliminar todo sufrimiento. Esto es verdad, no es mentira. Entonces proclame el mantra de la perfección de la sabiduría. El mantra que dice así: Gate, gate, para samgate, bodhiswaha. Id más allá de la otra orilla. Justamente es el tema. Tenemos que ir más allá de nuestra mente sensoria, tenemos que ir más allá de los sentidos. Es a eso a lo que se está refiriendo. Pues bien, vamos a ver si podemos repasar algo más. Es a eso a lo que se refiere la doma del buey también, justamente. De que a medida que uno va avanzando, va cambiando. La vez pasada habíamos llegado hasta la doma del buey, montando el buey camino a la casa. Vamos a retomar un poco acá porque justamente tengo acá impreso también. Domando al buey. El látigo y la cuerda son necesarios. De otro modo se podría desviar por algún camino polvoriento. Siendo bien entrenado, se vuelve dulce por naturaleza. Así, sin grilletes ni restricciones, obedece a su maestro. La iluminación es repetida como experiencia cumbre. Equivalencia: con la experiencia de la realización repetida se alcanza el segundo camino, Sakadagami, en el budismo Theravada. Ese es en el budismo Theravada. Y acá la doma del buey dice: necesito del látigo y la soga, de lo contrario podría escapar en los polvorientos caminos. Bien adiestrado es el espíritu dócil. Entonces, sin dogal, obedece a su dueño. Sin rebenque, obedece a su dueño. Cuando sobreviene un pensamiento, otro le sucede. Si el primer pensamiento viene, cuantos le siguen son verdaderos. Pero si emerge de la ilusión, todo se hace falso. La ilusión y la objetividad es el resultado de la subjetividad. Sujeta con fuerza al buey por el anillo de la nariz de instante a instante. Volver a casa a lomos del buey. Montando al buey regreso a casa lentamente. La voz de mi flauta resuena en el atardecer. Midiendo el pulso de la armonía con mis manos, dirijo el ritmo sin fin. Quien quiera que oiga esta melodía se unirá a mí. La iluminación como experiencia meseta ocurre por primera vez. El logro del tercer camino. Suceden eventos durante la meditación que pertenecen a la etapa sutil y causal. O sea, acá están los dibujos, voy a ir mostrándoles también. A lomos del buey lentamente regreso a casa. El son de mi flauta llena la tarde.
Marco con la mano la armonía que me acompaña y dirijo el ritmo etéreo. Que oiga esta melodía quien me acompañará. La lucha ha terminado, superado por fin el afán de los logros y el temor de las pérdidas. El leñador de la aldea y entona melodías infantiles. A lomos del buey contemplo las altas nubes, sin importarme los deseos que me incitan a retroceder. Este era el dibujo. Y acá está el otro. El buey olvidado, el yo a solas. A horcajadas en el buey llego a casa. Estoy sereno. También el buey puede descansar. Ha llegado el amanecer en feliz reposo. Dentro de mi morada, de techo de paja, he abandonado el látigo y la cuerda. Montado sobre el buey vuelvo a mi hogar, estoy sereno. El buey también puede descansar, el alba ha llegado. En este dulce reposo en mi cabaña, dejo a un lado el látigo y la soga. Todo está sometido a una única y misma ley. Somos nosotros los que hacemos las cosas temporales, pero es por la relación entre el conejo y la trampa, los peces y la red. O como el sol y la luna que asoman a través de la nube. Un sendero de clara luz viaja por el tiempo sin fin. La contemplación. La contemplación de la verdadera esencia. Ser uno con el ambiente, ser uno con la naturaleza. Ambos, el buey y uno mismo, superados. El látigo, la soga, uno mismo y el buey, todos se funden en la nada. Este cielo es tan vasto que ninguna palabra lo puede abarcar. ¿Podría un copo de nieve subsistir en el ardiente fuego? Aquí están presentes los vestigios de los antiguos maestros. La vida vulgar e ignorante ha cesado. Ahora el espíritu carece de impurezas y límites. Es el estado de iluminación, ni permanecer allí donde no existe ninguna iluminación. Como a nadie los ojos no me pueden ver, aunque cientos de pájaros cubriesen de flores mi camino, este homenaje es para mí. Se han tomado demasiados pasos para regresar a la raíz y al origen. Mejor sería haber estado ciego y sordo desde el principio, habitando la verdadera morada de uno. Perdón. Este es, ahí no me está faltando ese. Acá está. El círculo. El círculo siempre ha sido sin principio y sin fin. La perla dorada también. Bueno. El 9. Regresando a la fuente. Se han dado demasiados pasos para volver a la raíz y la fuente. Más habría valido ser ciego y sordo desde el principio. El hogar es la más verdadera morada de uno mismo. Indiferente a las cosas, sin esfuerzo, fluyen las aguas del río y las flores son rojas. Se han tomado demasiados pasos para regresar a la raíz y al origen. Mejor sería haber estado ciego y sordo desde el principio.
habitando la verdadera morada de uno, sin preocupación por lo que no se es. El río fluye con tranquilidad y las flores son rojas. La dualidad es abolida. También justamente hay algo más que les voy a decir. La verdad es clara desde el comienzo. Tranquilamente en silencio observo el nacimiento y la muerte. El que no tiene apego a la identidad y a la forma ya no necesita de una agua de una diferencia. El agua es esmeralda, la montaña añil, y veo aquello que crea y lo que destruye. O sea, justamente hay un dicho pronunciado por los maestros Zen que dice: al principio la montaña es la montaña y la llanura es la llanura. Cuando comienzo mi práctica, la montaña ya no es la montaña y la llanura tampoco ya no es más la llanura. Cuando llego a la iluminación, nuevamente la montaña es la montaña y la llanura es la llanura. O sea, de que si realmente nos damos cuenta desde un principio que las cosas son, así como yo les dije, futiles, no tienen esencia, no tienen una permanencia en no tiene cómo sostenerse realmente, entonces uno va a estar dejando de sufrir por las cosas, ¿verdad? Pues bien, ahora llegamos a la última imagen. En el mundo, o sea, el retorno al mundo. Descalzo y con el pecho desnudo me mezclo con la gente del mundo. Mi ropa está remendada y cubierta de polvo, y soy más dichoso que nunca. No uso magia para alargar mi vida, pero ahora ante mí los árboles marchitos se cubren de flores. Tras mi puerta, ni 1000 sabios me podrían conocer. La belleza de mi jardín es invisible. Buscar las huellas de los antiguos maestros, dice. Voy a la plaza del mercado con mi botella de vino y mi bastón. Visito al vendedor de vino y frecuento el mercado. Y todos a los que miro se iluminan. Descalzo y con el pecho desnudo me mezclo con las gentes del mundo. Mis ropas están harapientas y cargadas de polvo, y me encuentro siempre feliz. Ya no utilizo la magia para extender mi existencia. Ahora tras de mí los árboles muertos cobran vida. Acá están los dibujos, justamente. Pues, o sea, el tema es, como dice, tomar el cada día. El dicho dice: basta cada día su afán. También había una vez una persona, justamente, una enseñanza que dice: ¿querés cambiar tu pasado? ¿Querés cambiar tu futuro? Viví bien tu día a día. Viví bien tu aquí y ahora. Tu aquí y ahora del día de hoy, mañana va a ser parte de tu pasado. Y tu vivir bien el día de hoy va a proyectar, diríamos, buenas energías para mañana. Y así vas a ir cambiando tu pasado y vas a ir proyectando tu futuro. Pero también, justamente como os dice, no te preocupes. El pasado ya pasó. El futuro todavía no llega. Vive bien tu presente. Y otro dicho que también dice: el pasado está en el pasado y no puede venir de allí al presente. El presente está en el presente y no puede ir de aquí al pasado. Pues bien, esto sería lo último
por el momento, por el día de hoy. Al final pudimos terminar los 10 cuadros del pastoreo del buey, y también hemos aprovechado para ver otros puntos más que tendríamos que volver y retomando estas enseñanzas. Y pues bien, nada más que desearles, agradecerles por haberme acompañado y desearles que tengan una excelente noche, un fin de semana magnífico y una semana siguiente espléndida. Lo mejor de lo mejor. Namu Sogamunibul, Namu Amitabul, Namu Juan Pusal, Namu Chichampusal, Om Mani Padme Hum, Om Aum Barhaguru Peme Siddhi Hum, Namyo Horenge Kyo, Namyo Horenge Kyo, Namyo Horenge Kyo. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones infinitas y luz infinitas.